Bien, la propuesta para el examen final es la siguiente. Les voy a compartir pantalla. Aquí en la página del curso, hay una parte que dice orientaciones para el trabajo final. Orientaciones para el trabajo final. Aquí entonces nos dan, les doy yo a ustedes una guía de cómo vamos a hacer entonces el trabajo final. Hay dos videos que explican cómo crear formularios en Google, lo que llaman Google Form, ¿sí? Y les voy a mostrar otra aplicación que también sirve para crear formularios. Hay dos videos que explican cómo se elabora una encuesta, ¿sí? Y hay un video que explica cómo elaborar un informe final. Este sería nuestro trabajo final. Lo que se explica aquí en ese video va a ser nuestro examen final. El examen final lo podemos entonces hacer en parejas. ¿En qué consiste entonces el examen final? Es un trabajo práctico. Para el segundo parcial, yo a ustedes les di la información de una base de datos. En ese momento no va a haber información de base de datos, sino que ustedes deben de construir una encuesta, o sea, diseñar la encuesta, construirla, compartirla por varios canales de comunicación que tengan ustedes a la mano, recolectar esa información y esa sería nuestra base de datos. Esa base de datos entonces es a la que vamos a procesar. ¿Sí? Profe, Sí. pero esta encuesta tiene que ser virtual. Sí, tendría que ser virtual, claro que sí. Entonces, ¿cómo nos No vamos puede a...? ser físico. Ah, Obviamente no es cierto. bueno, si es Pues físico, por lo de la... eso, la cuestión es como por recoger como la información. Pero, por ejemplo, en el caso de... ¿Quién me está hablando? Esther, ¿cierto? Yo, profesor. Esther, listo. Esther, estás trabajando, ¿cierto? En una empresa. Sí, señor. Bien, entonces en la empresa están atendiendo clientes. ¿Perdón? Ustedes están atendiendo a clientes Sí, de señor. forma presencial, ¿cierto? Conservando pues todo el protocolo de bioseguridad. De pronto las personas no sé qué tan asequibles sean de que tú elabores la encuesta, sacas las copias y le entregas la hojita y marquen allí rapidito. Ah, pero sí, profe, sí se puede. Entonces de esa manera podría Pues entonces exacto. aplicar la encuesta. Es más, la Así encuesta es si mejor, la... igual uno ya recopilar la información, hace la fuente y ya puede hacer el Sí, informe. No, porque eso claro que ya sí. virtual es como... Sí, allí de pronto la cuestión, ese es el trabajo que tocaría después, porque después te tocaría entonces sentarte con calmita a pasar toda esa información a un archivo del Excel, ¿cierto? Exacto. Sí, señor. Eso es lo que tendrías. Si se hace virtual, entonces se manda pues como la encuesta, el link de la encuesta, entonces lo llenaría y automáticamente yo como encuestador estoy viendo las respuestas acá, me está llegando la información. Y entonces ya allí yo puedo entonces descargar esa información en un formato de Excel enseguida, ya tendría que editar. Ah, ya. Pues, eso es como la facilidad pues, de hacerla virtual. Pero si te queda fácil hacerla así impresa, también es válido. Bueno, Pues, entonces, profe, lo digo por el número de personas, porque ya virtual no sé cómo hacer o enviar. Pues sí sé cómo enviarlos, pero es si las personas no tienen como ese carisma de cómo, de responder. Usted sabe que pues si hay hay gente personas que se que no. abstienen de llenar encuestas y eso. Sí, Eso sí tiene razón. entonces, Eso, no, pero miren, lo que pasa aquí es lo siguiente, estamos utilizando todas nuestras redes sociales, WhatsApp, Facebook, ¿cierto? Una, una imagencita, por ejemplo, en Instagram, invitando pues como a las personas que nos siguen allí, en Facebook tienen muchos amigos, entre comillas, muchos conocidos allí en Facebook, y el mensaje tiene que ser claro, o sea, el mensaje tiene que decir entonces que este es un trabajo de sí, tipo académico, eso. que es como para que nos colaboren, pues, porque es una práctica de la universidad en la que estamos haciendo pues, el ejercicio. Entonces, uno colocaría pues un mensaje ahí adicional
para que la persona tenga pues como esa certeza pues, de llenarla. Eso por un lado. Lo otro es que si utilizamos nuestras redes sociales, pues la persona que lo está recibiendo sabe que soy yo el que estoy mandando el mensaje. Y entonces, si me distingue, hay un grado pues como de confianza. ¿Sí? Podemos también, uno es hacer una encuesta que sea aplicable a muchas personas que sean conocidas, empezando por ejemplo por nuestras familiares. Entonces ya allí hay mucha gente a la Pero ya si uno, pues, uno mismo se encargaría como de darle la información para que puedan enviar eso. Igual no, ahora igual ahora eso, este tema de Facebook y de Instagram, ya las personas como que ahora están jodiendo con esos memes y eso no me gusta. Entonces le paran más bola a eso que... no, pero es que usted manda el mensaje. O sea, usted cuando utiliza Facebook, por ejemplo, usted puede mandar un mensaje a muchas personas y el mensaje, por eso le digo, o sea, la idea es Le invitando llega. a que participe y le llegan. Y si ya usted tiene una fuente de información, pues un canal de información. ¿Sí? O sea, la idea es utilizar Bueno, todos los mecanismos posibles para poder entonces llegar a las personas. En el caso, Sofi, y como cuántas encuestas por más. ejemplo, de Alejandra, de las niñas de María y la hermana de Cali, de Esther, que están trabajando, yo lo pensaría, por ejemplo, que diseñar una encuesta que sea aplicable como a su empresa, a su negocio, donde ustedes están trabajando, porque es una forma de ustedes también aprovechar algo que estamos haciendo acá de tipo académico en lo laboral. En lo laboral, exacto. Sí, entonces es una forma de darle valor agregado al trabajo, ¿cierto? Listo. Pero entonces lo puedo hacer aducido a mi empresa, pues a la empresa. Claro que O sí, sea, donde preguntas como trabajan. que tengan que ver la importancia, por ejemplo, de lo que hacemos ahí en la empresa. Exacto, claro que sí. Entonces, Bueno. preguntaba que cuántas personas debemos encuestar. ¿Cuántas preguntas? Bueno, ¿cuántas preguntas? Lo ideal, entonces la pregunta como mínimo vamos entonces a hacer 10 preguntas para hacer una encuesta no muy extensa, ¿sí? No una encuesta que no sea muy extensa, que la persona Profe, no se canse. Sí, qué Sebastián. pena. O sea que serían 10 variables. Sí, señor, exacto. Yo se está pensando ya entre 10 variables. Claro, tengo 10 preguntas, tenemos entre 10 variables allí. Listo. Entonces, 10 preguntas como mínimo y ojalá, en la medida de lo posible, yo les colocaría un mínimo, por ejemplo, de 100 personas ¿De encuestadas. 100? Sí. Por eso le digo que podemos hacer el trabajo en grupo, porque entonces Sebastián entonces se busca 50 y Esther se busca otras 50 y entonces ya ahí tenemos las 100. Sí. O sea, ese es lo ideal, que lleguemos a 100. Pues, si vemos que realmente no nos dan las 100 personas, bueno, con las que lleguen. ¿Sí? Pero tampoco entonces me van a montar entonces una encuesta, una base de datos con 5 personas apenas. Pues ahí Pues no se no, ve. profe, sería como no. Exacto, ahí no se ve Como, pues como el trabajo que se haya hecho, ¿cierto? claro. Listo, entonces sí, yo les coloco pues como esa meta, pero les digo, o sea, si utilizamos nuestras redes sociales, sé que van a llegar mucha gente porque el ejercicio que de pronto ya lo he hecho en otros semestres y sí, se logra recolectar la información. Bueno, pero entonces, como les decía, vamos entonces a diseñar la encuesta, la aplicamos por medio de nuestras redes sociales y aquí nos explica entonces qué es lo que hay que hacer entonces en cómo elaborar el informe. Un informe descriptivo pues como de esa encuesta. Listo. Para hacer el análisis lo vamos a hacer entonces usando un software de estadística, se llama SPSS. SPSS es un software SPS. sí, SPSS es un software de estadística que permite entonces hacer un análisis completo de la información. O sea, ¿qué necesitamos nosotros tener aquí? La base de datos, la información. Teniendo la información, es simplemente dar clic en algunos parámetros, yo se los voy a explicar, y eso automáticamente nos va a generar, ese software nos genera
todas las medidas que nosotros hemos estado calculando, la media, medida de la moda, las desviaciones típicas, la varianza, covarianza, y nos resultan también los gráficos y las tablas de frecuencia. De verdad, profe. Sí, o sea, todo lo que hemos hecho nosotros allí, que no hemos empezado simplecito, con ese programa lo sabemos, lo aprendemos a hacer de forma inmediata. ¿Sí? Es entonces, por eso es que me sirve como práctico. ¿Sí? Ay, qué chévere, profe. Entonces, aquí, esa es otra aplicación, la que estoy mostrando en pantalla. Le mostraba por allá, entonces uno puede utilizar formularios de Google Form o este formulario que se llama Question Pro. Si Question Pro trabaja con SPSS. Son integrados, son dos programas integrados. Question Pro es uno puede crear una cuenta gratis y hace entonces, junto con SPSS, entonces estadísticas avanzadas, puede uno modelar, análisis de texto y diseños y visualizaciones. ¿Sí? Aquí especifica entonces qué es lo que necesitaría, qué es lo que hacen cada uno de los casos. ¿Sí? ¿Cómo funciona el programa SPSS? Funciona como si fuera una hoja de cálculo. Es similar a una hoja de cálculo. O sea, tenemos filas y tenemos columnas. Por lo tanto, entonces vamos a hablar de celdas, ¿sí? Como en Excel, ¿sí? Que hablamos de celdas. Diferencias entre SPSS y Excel. SPSS es un programa específicamente para estadística. Y entonces nos muestra solamente dos hojas. Una hoja que se llama hoja de datos y otra hoja que se llama hoja de variables. En cambio que en Excel uno tiene muchas hojas de acuerdo a la cantidad que uno necesita. ¿Sí? Podemos tener esa información que tenemos nosotros en la base de datos de la empresa que hicimos para el ejercicio del segundo parcial, la podemos pasar a SPSS. O sea, si yo tengo un archivo en Excel, lo puedo pasar a SPSS y hacer el análisis. Sin necesidad de escribir allá. Por ejemplo, en Excel uno tiene que escribir para calcular la media, uno escribe net, igual, selecciona los datos. No. Uno acá en SPSS lo conoce. Voy a calcular la media, entonces escojo la variable y le digo que me le calcule la media, la varianza. O sea, simplemente con dando clic en un menú que se despliega y él solo me calcula todos esos datos, me da la tabla y si yo le pido la gráfica, me da la gráfica, como les mencionaba. Listo. Yo les voy a compartir esta información de esta página que explica entonces cómo crear una cuenta y cómo crear entonces un formulario en Question Pro, ¿sí? Y cómo crear el formulario, que es lo que está acá en la página ya, cómo crear el formulario con Google Form. Cualquiera de las dos opciones es válida para crear el formulario. Sea por Google Form o sea por Question Pro, los formularios se pueden compartir por redes sociales. O sea, se genera un link. Ese link entonces es el que yo puedo mandarle entonces a mis contactos y se hace entonces el ejercicio. Listo. Eso entonces por aquí. Entonces, ojo, ¿en qué consiste entonces el trabajo? Voy a repetirlo. Resumo aquí. Vamos entonces a crear. Profe, qué pena, eso lo va a enviar al correo. Sí, claro, yo les voy a mandar entonces una guía al correo de qué es lo que vamos a hacer. Exacto. Esos sí. videos, profe. Sí, los videos están en la página. Yo les voy a mandar entonces el link de la página para que usted también te los pueda visualizar. Puedan entrar allí. Entonces, en esa semana, ¿en qué consiste el trabajo? Vamos a empezar con lo siguiente. Es vernos estos dos videos que dicen que cómo elaborar una encuesta. Esto es importantísimo porque aquí nos aclaran situaciones, errores muy comunes que uno comete cuando uno está haciendo una encuesta. Por ejemplo, el primer error es que uno trabaja con preguntas abiertas. Aquí nos especifican, lo ideal es que no trabajemos con preguntas abiertas porque se presenta mucha ambigüedad. ¿Sí? Por un lado. Dos, es que se vuelve muy amplio la información que se recolecte. Por ejemplo, si yo le pregunto a Sebastián le va a preguntar, ¿cuál es su rutina diaria? ¿Usted qué me contestaría, Sebastián? Que, por ejemplo, que me levanto, desayuno, por ejemplo, hago el aseo, después almuerzo, hago ejercicio, estudio y a dormir. Cada quien tiene diferentes, no todos van a hacer lo mismo, por lo tanto lo hace más extenso. Claro, entonces cada pregunta, cada respuesta que tengo de esa pregunta se me convierte en un dato diferente. Y debe ser específico.
Entonces, si ese dato es tan diferente, cuando yo lo voy a tabular, lo voy a contabilizar, entonces, por ejemplo, yo digo que la rutina de Sebastián es simplemente entonces hacer ejercicio y dormir, ¿cierto? Profe, Pero la entonces, rutina, ¿cuántas opciones debe tener cada pregunta? ¿Mínimo un mínimo o un máximo de 5 o cuántas? Profe, eso, ya voy. Allá por ahí están ¿y preguntando. cómo, Preguntico, y Esther. cómo pueden ser las respuestas? ¿Sí, no, de acuerdo, en desacuerdo? Eso, para allá voy. Entonces, las preguntas no las vamos a hacer abiertas. Vamos a hacer entonces preguntas cerradas. Ahora, Sí, cuando hacemos no. una pregunta cerrada, nosotros definimos ¿Está de las acuerdo opciones de usted? respuesta. Claro, entonces, en ese caso, una recomendación, que si la pregunta es cerrada, no podemos tampoco pretender que todas las preguntas sean dicotómicas, de sí y no. Ajá. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo pregunto ahora, Sebastián, ¿usted hace ejercicio todos los días? Y le coloco apenas sí y no. Sebastián, ¿usted hace ejercicio todos los días? ¿O Casi cuántas veces? siempre, nunca. Ocasionalmente. ¿Vio? Entonces, si yo coloco simplemente sí y no, Sebastián no me podía responder, porque si me coloca sí, me está diciendo que lo hace todos los días, y es mentira. Si me coloca no, también es mentira, porque hay días que hace. Entonces, si la pregunta es sobre el hacer la actividad, las rutinas de ejercicio, entonces yo puedo colocar entonces, una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, o 4 o más veces, ¿cierto? Exacto. Entonces, mire que ahí ya yo le estoy dando posibilidades a la persona de que dentro de ese rango me escoja entonces una opción, ¿sí? Me escoja una opción. Entonces, eso es lo que vamos entonces a hacer. Las preguntas, entonces, hay preguntas que sí son dicotómicas, es verdad. Por ejemplo, una pregunta que sí es dicotómica, que esa no la podríamos entonces como modificar, y es la cuestión del género, por ejemplo. Cuando hablamos de género, hay solamente dos géneros, masculino, femenino. ¿Sí? Ahí no podríamos de pronto responder de otra manera. Si ya eso, la tendencia, sobre los gustos, ya eso es otra cosa. Pero cuando hablamos de género, por ejemplo, ahí sí nos toca colocar masculino, femenino. ¿Cierto? O sea, hay preguntas que sí son dicotómicas porque no hay forma de encontrar esa respuesta, pero lo ideal es que no todas las 10 preguntas van a ser apenas sí y no, porque no nos darían mucha información. ¿Cierto? Entonces, listo. Aquí eso nos lo explica. Entonces, cómo elaborar entonces una encuesta y los tips entonces para elaborar los tipos de preguntas. Bien. Otra claridad que toca hacer aquí cuando elaboramos las preguntas es que uno como encuestador, como investigador, uno no puede inducir la respuesta del encuestado. Por ejemplo, yo no le puedo decir entonces a María Alejandra, cierto que el trabajo, el comercio en línea es muy bueno. Pues Depende. ya estoy diciendo ya que es cierto que sí. Pues entonces, bueno, sí, está bien, porque si usted ya lo está diciendo, ¿cierto? Entonces, no, yo no puedo inducir a la persona a la respuesta. Mi pregunta tiene que ser imparcial, que él decida desde su punto de vista. ¿Sí? Otra situación que debemos tener en cuenta, por ejemplo, y es que los datos personales. O sea, cuando elaboramos una encuesta, debe de haber entonces allí una claridad sobre la confidencialidad de la información. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que la información que estamos recogiendo en ese momento, en esta encuesta, es simplemente para uso académico, no para fines comerciales ni nada por el estilo. Podemos colocar como esa observación. Dos, es que no colocamos entonces preguntas de que escriba aquí su nombre. Porque, por ejemplo, si en mi encuesta yo la quiero trabajar sobre lo que es problemas intrafamiliares, y entonces la primera pregunta es el nombre, entonces yo estoy aquí intentando declarar que las personas me hablen sobre sus problemas personales allí, que se hagan públicos situaciones de tipo personal. Entonces no podemos hacer eso. ¿Sí? Tenemos entonces que respetar como la privacidad. Ya sería como abierta esa pregunta. Exacto. O sea, uno no pregunta no pregunta el nombre del encuestado. ¿Sí? Uno puede preguntar es por el género, porque de pronto nos interesa verificar, suponiendo que vamos a hablar sobre compra en línea, por ejemplo, sobre las compras en línea. Entonces uno pregunta, Solamente nos bueno, interesa ese tema. exacto. Y puede ser el género para decir uno, bueno, ¿quién compra más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más compulsivos en la compra en línea? Por ejemplo, puede haber una relación en que Los si, hombres. es que si son hombres, entonces se sienten más confiados para comprar en línea.
Entonces, sobre, por ejemplo, el hecho de hacer de compra en línea y sobre hablar de la confianza de ese tipo de cosas. La verdad es que no sé, de pronto puede ser que las mujeres sean más, se restringen más de comprar en línea, pero no sé. Igual aquí hay una amiga o una compañerita que trabaja en línea y creo que la mayoría de los clientes de ella son mujeres. ¿Cierto, Aleja? Sí, Entonces, sí, no ese es mi pueden, público. no podemos decir entonces que las mujeres no compran en línea porque ese es el público pues, de Alejandro. Pues miremos que sí. Bueno, listo. Entonces, el género se puede preguntar, ¿sí? Se puede preguntar un rango de edad. Puede ser, podemos hablar antes de un rango de edad. Bueno, tu edad está entre, si es por ejemplo sobre compras en líneas, eso de 15 a 20, de 20 a 25, o sea, llevándolo, entonces, nosotros vamos dando densidad del intervalo. ¿Sí ven cómo estamos nosotros contando densidad aquí como el intervalo? O sea, si yo doy en rangos de edades, pues ya también eso me permite entonces que yo, esa pregunta, cuando yo la vaya entonces a tabular, me vaya a generar el informe, pues me va a aparecer entonces como un histograma. ¿Sí? Y ese rango de edad también me va a permitir entonces saber cuál es mi población allí para ese caso objetivo. Como les digo, si lo hacemos práctico desde lo que es los negocios que ustedes están trabajando, entonces ya se les va a permitir saber, bueno, me compran son mujeres, por ejemplo, las mujeres que compran en Ángeles Tienda, bueno, aquí la publicidad me la van a tener que pagar, las mujeres que compran en Ángeles Tienda, Muchas gracias, profe. están en un rango de edad de 20 a 30 años, ¿cierto? Bueno, y que cada cuánto compran, por ejemplo, bueno, que compran 1 o 2 veces al mes, y que entonces más o menos el rango de compra, el precio de compra está, por ejemplo, entre 100 y 150, entre 150 a 200 mil pesos, por ejemplo, lo que gastan. Entonces, miren que algo tan sencillo como esto se va convirtiendo entonces en una información muy necesaria y fundamental para el empresario. En este caso, por ejemplo, para la empresa Ángeles Tienda, saber entonces cómo se comporta su clientela y cómo hacer entonces una campaña de mercadeo, lo que llamamos en ese momento el marketing, ¿cierto? Para hacer más, fidelizar a los clientes y para atraer clientes nuevos. Ya yo sé entonces que mi mercancía, que mis productos está dirigido a mujeres en ese rango de edad, entonces a esa población a la que yo empiezo a buscar. Entonces, si Ángeles Tienda tiene una página en Facebook, entonces puede colocar una promoción en Facebook, pagarla, una promoción en Facebook, por ejemplo, que dure un fin de semana, que dure 3 días, 4 días, que no vale más de 20.000 pesos. Y entonces la propietaria de Ángeles Tienda dice, bueno, yo quiero que esta publicidad me le llegue a mujeres que estén en un rango de edad entre 20 y 30 años. Y Facebook le hace eso, le manda el mensaje, le manda la publicidad a esas personas. ¿Sí? Uno lo puede colocar hasta segmentado en el sentido de que les dé la posición geográfica. Uno también define la posición geográfica. Bueno, que simplemente quiero que lo mande a mujeres que están en la región cercana a mí, a 30 kilómetros, a 40 kilómetros, pero si Ángeles Tienda despacha a nivel nacional, entonces que me lo busquen en todo Colombia. ¿Sí? Y cuando yo hago entonces ese rastreo desde Facebook de cómo va mi publicidad, Facebook me dice entonces a cuántas personas, en este caso a cuántas mujeres le ha llegado el mensaje, cuántas mujeres han visto la publicidad, cuántas mujeres han dado clic y han interactuado con la publicidad, y posiblemente entonces eso a mí me va generando rentabilidad porque van a haber mujeres que yo no tenía conocimiento que pueden ser clientes de la empresa. Y entonces me van a empezar a contactar. Hola Ángeles Tienda, necesito decir, mira, este producto me pareció muy bueno, muy interesante, lo deseo comprar, y hace la compra. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que quiero entonces que hagamos, que todo lo que hemos aprendido lo logremos entonces colocar acá en práctica. Eso por un lado, pues para el caso de la materia. Por otro lado es porque ustedes van a ver, no sé si ya ustedes vieron, investigación. ¿Cierto? Es una materia dentro de la universidad. Y en investigación ustedes tienen que hacer un trabajo de campo. ¿Sí? Tienen que diseñar entonces una encuesta, aplicar la encuesta y hacer el proceso pues, de análisis. Si lo aprendemos Metodología aquí, de investigación, profe, disculpe. sí, metodología de la investigación, exacto. Gracias a Dios, ya la vi.
Ah, bueno. Y en caso de que si quieren para graduarse hacer un trabajo de grado, una monografía, entonces le van a pedir que haga un trabajo de campo estadístico. Entonces ya van a saber cómo de pronto procesarlo acá de esa manera. ¿Sí? Eso es entonces lo que queremos desde aquí lograr con eso. Ojo, entonces, repito. Trabajo para esa semana. Definir con quién van a trabajar. Si van a trabajar solos o si van a trabajar en parejas. ¿Sí? Primero. Segundo, vamos a definir el tema de nuestro trabajo, de nuestra encuesta. Cuando hablo del tema, entonces es que si yo quiero trabajar... Profe, yo estoy en el grupo. Sí, yo te agrego enseguida porque cambiaste de número. Listo, entonces, por favor. Definimos el tema. Cuando hablo de tema, entonces, que bueno, si quiero trabajar sobre alcoholismo, sobre drogadicción, sobre compra en línea, sobre... Bueno, ya define el tema. Cuando define el tema, entonces me propongo un objetivo. O sea, ¿qué quiero yo lograr con ese tema? ¿Qué quiero yo lograr con la encuesta? Pues, por ejemplo, si es sobre... Aquí voy a tomar otra vez el ejemplo de Ángeles Tienda. Entonces, yo quiero conocer los clientes, la clientela y el estado como es el grado de satisfacción de los clientes con Ángeles Tienda. ¿Sí? El grado de satisfacción o la fidelización de los clientes con Ángeles Tienda. Entonces yo formulo pues ahí un objetivo, ¿cierto? Listo. Teniendo ya entonces el tema y los objetivos, empiezo entonces a formular mis 10 preguntas como mínimo. Pueden haber más, pero mínimo 10 preguntas. ¿Sí? ¿Qué quiero? Hasta allí. Que hasta allí ustedes lo elaboren y en la medida de lo posible, el viernes en la noche, o sea, tenemos hasta el viernes en la noche que ustedes me puedan mandar esa información. O el sábado. ¿Para qué? Para yo entonces sábado y domingo hacer la revisión. Si tengo que hacerles sugerencias, hacerles las sugerencias y podérselas compartir a ustedes. Hacer la retroalimentación. Si hay que corregir alguna pregunta, si hay que corregir alguna información, entonces hacer ese proceso de corrección. ¿Sí? Yo se la regresaría y entonces el próximo miércoles que tenemos clase, ya tendríamos otra vez, ya tendríamos entonces la encuesta ya lista, definida, y empezamos entonces a hacer el diseño ya de la encuesta en los formularios, sea por Google Form o por Question Pro, para empezar a mandar y empezar a recoger la información. Y ese mismo miércoles... Profe. Sí. O sea que para el viernes hay que mandarles las preguntas. Sí, exacto. Yo quisiera... La pregunta con la respuesta. Claro, usted me